Vamos a aprender. Dios es bueno. Lo que vamos a aprender este domingo no es para andar viendo monos con tranchete. ¿Qué es eso de monos con tranchete? ¿Qué es, Angélica? No, a ver, vamos a preguntarle a la hermana Rosy. ¿Qué es un mono con tranchete, hermana? Ver lo que no es o pensar lo que realmente no es. Fíjese que es muy importante que tener un equilibrio y entender cómo funcionan las cosas de Dios para no irnos a los extremos, porque hay mucha gente que se va a los extremos. Ya ha habido alguna gente que hay gente que se va a los extremos y empiezan a tener problemas serios. Sí, es muy importante tener un equilibrio en las cosas y entender y tener cómo está todo en la palabra de Dios. El Señor es bueno. Cómo poner nuestros pies. Acuérdese que somos una cultura, somos parte de una cultura que todavía genera problemas, nos genera problemas. Hay gente que a lo que se mueve le prende veladoras, ¿sí? Y hay gente que se sugestiona mucho y ve cosas que no existen. Vamos a ver algo muy interesante. ¿Por qué? Porque lidiamos con estas cosas. Si son cosas espirituales, vamos a entender la palabra de Dios para que ella nos enseñe, para que la palabra del Señor nos guíe. La palabra de Dios, entonces, es un guía. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, ser bendecidos. Te pedimos, Señor Dios, ser bendecidos con tu palabra. Te pedimos, Señor nuestro, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder entender, Señor Dios, lo que tú tienes para bendecirnos, Señor. Te damos la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto es algo que ya hemos visto y esto es algo que está en la Escritura. Sí, necesitamos entenderlo, sí, porque a veces hablamos más del diablo que de Dios. A veces le damos más importancia a alguien que no la tiene. Entonces vamos a ver este pequeño estudio que es la naturaleza de los espíritus dragón. Es muy importante entender eso, porque eso está en la Escritura, eso está en la Biblia, y con este tipo de cosas tuvo que lidiar Israel para poder llegar de Egipto a la tierra prometida. Vamos a ver qué tiene la Escritura sobre ello. Bendito Dios. Dice Efesios 6 del 12 al 16. Esto ya habíamos visto el domingo pasado ya sobre ello. Efesios 6 del 12 al 16. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, porque poder resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, sí, cuando él estaba bajo circunstancias o situaciones difíciles en su propia vida, y estaba de alguna manera, algunos dicen que estaba en prisión, y es donde él escribe estas cosas, y él da toda esta descripción de lo que es la armadura de Dios, viendo precisamente cómo se vestían los soldados romanos, y él da una explicación exactamente de qué sirve toda esta armadura, y esto lo transporta al mundo espiritual para decirnos o para explicarnos exactamente qué es lo que tenemos que utilizar para permanecer firmes y poder hacer las cosas de Dios. El Señor es bueno. Entonces, principados tiene que ver con Satanás. Quiere decir entonces que estos principados son circunstancias que de alguna manera en el terreno espiritual son de oposición para que usted y yo caminemos con Dios. ¿Sí? Si alguien quiere caminar con Dios, se va a encontrar con si alguien quiere caminar con Dios, va a encontrar este tipo de oposición, va a encontrar este tipo de principados. Hay gente que dice que no tiene problemas, es porque no camina. Si usted empieza a
caminar con Dios, si empieza a seguir en las cosas de Dios, si usted empieza a abrir el mundo espiritual, si comienza a caminar en el terreno de Dios, entonces se va a encontrar con Él. Ya vimos el domingo cómo funciona esto. Gloria a Dios. Y luego dice potestades. Y potestades tienen que ver con el diablo. Y el diablo es un difamador. ¿Sí? Por ejemplo, Satán es un opositor. Es la naturaleza, es un título de la naturaleza caída de Lucifer. Y este tipo de cosas las vamos a encontrar en nuestro caminar con Dios. Y luego tenemos esta otra parte de los potestades que tienen que ver con el diablo. Y el diablo es un difamador. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo trabaja el diablo. Y luego los gobernadores de estas tinieblas, que tiene que ver con las serpientes. Y huestes espirituales de maldad, que tiene que ver con el dragón. Entonces nuestra lucha no es contra sangre y carnes, no es contra algo físico, aunque de alguna manera a través de lo visible uno entiende lo invisible. Quiere decir que es muy importante entender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted quiere caminar con Dios, pronto se va a encontrar con este tipo de tinieblas tratando de oponerse para que usted tenga la verdad, para que usted descubra la verdad, para que sus ojos sean abiertos de alguna manera, para que usted entienda el plan maestro de Dios. Sí, cuando una de las cosas que yo siempre he creído es cuando todo empieza a ponerse de cabeza, sí, cuando las cosas empiezan aparentemente a empeorar, quiere decir que se está poniendo bueno. ¿Por qué? Porque entonces el diablo está enojado. Sí, pero mientras juguemos en la iglesita o hagamos cosas que de alguna manera pues no son profundas en Dios, el diablo como si nada. Él de alguna forma, él sabe, él entiende, él tiene mucho tiempo de alguna forma tratando a través de sus tinieblas en contra de la gente que camina con Dios. Luego estas potestades que tiene que ver con el diablo. Entonces el diablo es un difamador y va a encontrar circunstancias, gente que hable de usted, gente que lo difame, gente que diga cosas que no están bien. ¿Sí? Y es muy importante entender esto. ¿Sí? Porque el diablo se encarga de eso. El diablo difama. El diablo dice cosas que no son ciertas. ¿Sí? El diablo, la otra vez vino una persona a la iglesia y por allá regresaron. Y luego me habló por teléfono y le digo, ¿qué pasó? No, es que me dijeron que ya estaba cerrada, que ya no hacían servicio, pero me regresé. Le digo, ¿quién te dijo? No, pues ahí me dijo una persona. No, el diablo a través de esa persona fue quien le dijo que esto ya no se abre. Entonces yo no sé qué le diga el diablo a usted. ¿Sí? Cómo viene y le susurra al oído y le cuenta tantas mentiras. Y luego la serpiente, gobernadores de estas tinieblas. Sí, es muy importante entender cómo funciona esto. Por ejemplo, cuando Dios hizo el huerto y puso todo lo que de alguna manera el hombre tenía que hacer ahí. Dice la escritura que la serpiente entró en el escenario y empezó de alguna manera a infiltrarse, de tal forma que empieza y penetra el huerto para hablar con la mujer y empieza a distorsionar y a malinterpretar y de alguna manera a sembrar cosas que no están bien. Viene y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y empieza la serpiente a meterse hasta que divide y de alguna forma sucede, el hombre sale del huerto. Entonces Lucifer atacó el huerto con este aspecto o con esta dimensión de serpiente. En el libro de Job encontramos precisamente algunas de las cosas de la serpiente, sus vestiduras, el escudo, que es realmente cómo trabaja, cómo funciona. Y dice algo muy interesante que vamos a ver. Vamos al libro de Job y vamos a ver cómo trabaja esto. Y con esto lidiamos. Gloria a Jesús. Es muy importante, ¿por qué? Porque el Lucifer ataca las cosas de Dios. Y es muy importante lo que dice aquí la escritura, precisamente porque Dios no enmudeció hacia esto. Él abrió aquí en la escritura, en el libro de Job, capítulo 41. Esta serpiente se llama en la escritura Leviatán. Y todo el versículo, todo el capítulo 41 nos habla de las vestiduras de la naturaleza y de cómo trabajan estos aspectos en el ámbito de lo que es la serpiente, que es esta dimensión o estas conductas que tiene Lucifer en su naturaleza.
Y vamos aquí al versículo, capítulo 41, desde el versículo 18. Dice, con sus estornudos encienden lumbre. Fíjese que cuando ella estornuda, prende lumbre. Gloria a Dios. Cuando ella estornuda, prende lumbre. Entonces dice el gobernador, cuando ella estornudos, con sus estornudos enciende lumbre. ¿Alguna vez he escuchado estos estornudos de la serpiente? Sí, cómo estornuda al oído y luego lo prende. Es muy importante que no haya nada en mi vida que se prenda. Dice la escritura en una parte, porque las obras de los hombres son madera, heno y hojarasca. Y eso está en la voluntad caída. Entonces cuando la serpiente estornuda, ¿sí?, y hay en nuestra voluntad o nuestro corazón madera, heno y hojarasca, automáticamente se prende. ¿Sí? ¿Cómo? De repente alguien va y le dice algo y lo prende. ¿Nunca lo ha prendido alguien? No. Nada, a mí me pasa. ¿Nunca ha estado usted muy quitado de la pena, muy sano, muy quieto ahí? De repente le dicen algo que lo ponen grave. Dice, con sus estornudos prende lumbre. Y ahorita vamos a ver, si el Espíritu de Dios nos lleva ahí, cómo te puedes sacudir la serpiente. Entonces fíjese que estaba oyendo algo que está de moda ahorita. Yo creo ya tiene algún tiempo. Sí, yo había escuchado un poco, pero no había investigado. Y me puse pues a ver qué es eso que escuché. Sí, lo que se está moviendo ahorita muy fuerte en el mundo. Y ha entrado mucha psicología, muchas cuestiones de ciencia. Sí, no estoy en contra de ello. Sí, pero eso nada puede sustituir la palabra de Dios. No importa cuánta ciencia haya, mi respeto para la ciencia, pero la palabra de Dios es el logos de Dios, lo que salió de Dios. Entonces, ahorita les voy a explicar sobre ello. Entonces dice, con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de fuego. Entonces, imagínate cuando la serpiente entró al huerto, ¿cómo entraría? Entró armada, ¿sí? O sea que ella llevaba su armamento para echar abajo la condición del hombre y la mujer. Sí, y es muy importante cómo trabajó esto en ellos, porque es exactamente lo mismo que usa el diablo para prenderte. Y luego dice, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Fíjese todo lo que sale de ella, porque todo esto lo usó en el huerto. Y todo esto lo sigue usando en nuestra. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. De su cerviz mora la fortaleza, y esparce el desaliento delante de él. Sus partes momias de su carne están apretadas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, fuerte como la muela de abajo. Entonces aquí encontramos en esta parte del versículo 18 hasta el versículo 22, se llama esto el fuego robado. Así como Dios tiene fuego, ella también tiene fuego. Pero ella utiliza este fuego robado, ella utiliza todo esto ¿para qué? Para dividir. ¿Para qué? Fíjese algo muy importante que dice aquí en el versículo 22. En su cerviz mora la fortaleza. Esta palabra cerviz es voluntad. Y ahí tiene fortaleza. La fortaleza, el engaño y las mentiras. Otra de las cosas que ella utiliza es el desalentarlo. ¿Qué es desalentarlo? Es apagarlo. Si de repente usted empieza a sentir muchas ganas de caminar con Dios, se llena de fuego, pero luego viene la serpiente y lo apaga. ¿Nunca se ha ido usted gozoso de la iglesia a su casa? ¿Nunca se ha ido usted
que hasta parece que no pisa el suelo cuando se va, y de repente encuentra a la serpiente allá afuera y lo aterriza. Gloria a Dios. ¿No lo ha aterrizado la serpiente? Quiero decirte que ahorita vamos a ver el fuego de Dios que contrarresta el fuego de la serpiente. Pero es muy importante entenderlo, porque las manifestaciones, ¿sí?, no son expresiones para dar publicidad y no. Tienen que ver con el mover de Dios en nuestra propia vida, porque tienen un propósito, y el propósito de Dios tiene que ver exactamente con esto que sucede dentro de nosotros. Y cuando algo está sucediendo de nosotros, hay una manifestación externa. Hay gente que lo hace, cumple nada más la forma, pero no permite que el Espíritu de Dios se mueva en su ser. Es muy bonito esto. Estaba viendo esto de las cómo, yo no conozco mucho sobre ello, pero cómo el inconsciente interpreta la realidad. ¿Sí? Como que manejamos el lenguaje consciente y el lenguaje de la subconsciencia o el inconsciente, y de repente conscientemente interpretamos de una forma, pero el inconsciente interpreta de otra forma. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto, porque esto, si el diablo está dando algo, es que de alguna parte de Dios lo robó. Y quiero decirte que las manifestaciones tienen que ver con el lenguaje de la subconsciencia o el inconsciente dentro de nosotros, porque tiene una forma de expresar a Dios. A lo mejor el movimiento que el Espíritu de Dios está haciendo en tu ser, tú no lo entiendes, pero Dios sí lo entiende, y el Espíritu de Dios sí lo entiende, y está tocando tu espíritu para tener una manifestación de libertad o una especie de ritual de unción de Dios para que la verdad se lleve a cabo. Por ejemplo, dice la Escritura, todo lo que pisare la planta de tu pie, eso dice la Biblia. Y de repente el Espíritu de Dios trabaja en su ser y usted empieza a tener una manifestación de que empieza a pisar. ¿Qué es lo que está pisando? Aparentemente no ve nada, pero hay cosas espirituales que Dios tiene que mostrarle y usted tiene que correr por ellas. Bendito su nombre. Es muy importante, dice, todo lo que pisare la planta de tu pie es tuyo. Gloria a Jesús. Usted podía venir desde su casa diciendo, Señor, yo no sé qué van a enseñar en la iglesia, yo no sé qué tipo de pan tengas ahora, Señor, yo no sé con qué esté lidiando aquella persona que va a exponer tu palabra, Señor. Yo no sé, Señor nuestro, en el ámbito natural lo que está sucediendo, pero espiritualmente, Señor, yo empiezo a caminar por fe, empiezo a caminar y a pisar por fe, Señor Dios, el pan profético, aquello que de alguna manera tú tienes para darme, Señor Dios, aquello que me va a sustentar, aquello que me va a alimentar, aquello que me va a tocar de tal forma que pueda vencer y pararme en la circunstancia o la situación que estoy viviendo. Gloria a Dios. Entonces es muy importante, este es un lenguaje, ¿por qué? Porque las manifestaciones, fíjense, es que estuvieron allá platicando se le llaman el coaching, y digo yo, voy a tener que buscar sobre eso, pero necesito el coaching de Dios. Hermano, eso es como una autorreprogramación para que trabajes con las conductas equivocadas que te deprimen. Y es muy importante, ¿por qué? Porque tú no tienes conciencia de muchas cosas que hay dentro de ti, pero el Espíritu de Dios sí. Y de repente, sabes que por ejemplo, de repente el Espíritu de Dios tiene una manifestación y te empiezas a sacudir. Tú no sabes si Él está haciendo un coaching divino y la sangre del Cordero está penetrando tu voluntad y alguna conducta arraigada que tienes es quitada, es sacudida y es echada afuera. Es como sacudirse de aquello. Hoy te lo voy a enseñar, les voy a enseñar eso en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es muy fuerte eso que está pasando a nivel mundial de todas estas cosas. Y si no nos ponemos abusados, la realidad nos va a rebasar. No es pura religión. Uno tiene que buscar de Dios. Le decía a un amigo mío, dice, oye, fíjate que estoy viendo en la internet, está saliendo esto y lo estoy viendo. No te metas con eso, Fer. ¿Pero por qué? No, es que es peligroso. No tengas miedo. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, hay ahorita los nuevos radios que traen circuitos y todo. Hubo radios de bulbos. Los radios de bulbos ahorita ya no pegan el chicle porque ya los rebasó la realidad. Entonces necesitamos aprender cosas, porque Dios tiene pan fresco para este tiempo. No importa que abra el diablo, Dios tiene pan para este tiempo. Ahorita vamos a ver sobre eso. Y luego dice aquí, hacia su cerviz mora la fortaleza y esparce desaliento delante de él. Entonces, esta palabra desaliento es entristecer, enfermar,
dolor, languidez. Quiere decir que estas cosas el diablo cuando te sopla fuego te apaga. Gloria a Dios, te apaga, te desanima y te quita el deseo de buscar de Dios. Te desanima y te quita el deseo de entregarte a Dios, el deseo de ser transformado, de cambiar continuamente, ¿sí? El deseo de qué cosa Dios tiene. Entonces, dice, estos gobernadores de esas tinieblas tienen que ver con la serpiente. Vamos a ver, porque lo que quiero que veamos es sobre el dragón, pero vamos al libro de Hechos para que vea cómo se sacude la serpiente. Gloria a Dios. ¿Está muy desalentado? Sacúdase la serpiente. ¿Está muy desanimado? Sacúdasela. Sí, no se ponga a platicar con ella porque lo va a envenenar. Vamos a ver el apóstol Pablo qué hizo. Vamos al libro de los Hechos. El Señor es bueno. Me van a tener que ayudar a buscar esta cita. Es cuando el apóstol Pablo se sacude a la serpiente. Dice que después del naufragio, ¿sí? Pablo experimenta un naufragio y después de naufragar, el apóstol Pablo, ¿sí? Sale en una isla que se llama Melita. Gloria a Dios. Y en esta isla de Melita, gloria a Jesús. Está aquí en el 28, capítulo 28 del libro de Hechos. ¿Listos? Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llama Melita. Y los bárbaros mostraron no mucha humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía del frío y del frío. Entonces Pablo, recogiendo algunos sarmientos, puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgada en su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando de la mar la justicia no deja vivir, no deja vivir, dice. Mas él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún mal. A ver, ¿dónde se sacudió la víbora? A ver, alguien ponga la mano así. Una cosa es moverla y otra cosa es sacudirla. Sacuda la mano. ¿No ha visto que el Espíritu de Dios hace eso? Cuando está la unción en su vida, empieza la mano. ¿Qué está haciendo? ¿La mano de qué habla? La mano habla de afectos. ¿Y cuántas veces tus afectos están de alguna manera bloqueados? Hay una sensación interna de que sientes frialdad hacia Dios. ¿Y dónde se sacude eso? En el fuego. El apóstol Pablo se sacudió esa víbora en el fuego, así dice la Escritura. Y mira, hermano, este movimiento que está sucediendo en la mano de Pablo es causada por el fuego, bendito su nombre. Y ese es un fuego natural que representa el fuego espiritual de Dios. Y cuando la alabanza está fuerte en las cosas de Dios, cuando el fuego de Dios de alguna manera se está moviendo, automáticamente esta parte de nuestra vida empieza a sentir el fuego de Dios y comienza a sacudirse. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir entonces que estas manifestaciones de Dios llegan a nuestro ser y tú puedes levantar tus manos para bendecir su nombre y con la actitud correcta, glorificando su santo nombre, tú puedes sacudirte a la serpiente, puedes sacudirte las hachas de fuego, puedes sacudirte el susurro, las centellas, todo el veneno, todo este fuego pervertido que ella trata de alguna manera de poner en tu vida para que te apagues. Bendito su nombre. Si usted se siente apagado, si usted se siente que de alguna manera está lidiando con este tipo de cosas, para esto es la alabanza. Bendito el nombre del Señor. Para esto es la alabanza. La alabanza es para bendecir su nombre. La alabanza es para sacudir de mi propia vida estas conductas que de alguna manera no son afines a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Bendito su nombre. Gloria a Jesús. Y luego dice, huestes espirituales de maldad. ¿Tienen que ver con quién? Con el dragón. La palabra dragón significa alargar, alargar. ¿Y cómo es que el dragón trabaja en la mente de las personas? Alarga. ¿Sí? El dragón te hace creer que nadie tiene un problema como el que tú tienes. Te alarga los problemas. Son los problemillas, pero los alarga. Los ves con lentes de aumento. Si hay una piedrita, ves un piedrón. ¿Sí?
Y de repente estos lentes de aumento del diablo me hacen ver un problemón. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces él viene y alarga y dice, ¿por qué? Porque lidiamos contra estas cosas, contra esta naturaleza pervertida y caída de Lucifer. Quiero decirte que el Señor venció todas estas cosas. Gloria a su nombre. Vamos al libro capítulo a Mateo. Vamos a Mateo. Y vamos a ver cómo es que él vence al diablo. Sí, y es muy importante la labor y el trabajo del Espíritu Santo. Son muy importantes las lenguas. Gloria a Dios. Las lenguas tienen un tremendo significado y tienen poder, tienen poder, porque estas lenguas no son más que el Espíritu de Dios hablando a través de usted. El Señor es bueno. Dice el capítulo 4 del libro de Mateo. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿De quién? El diablo. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? ¿Y qué es un desierto? Es un lugar árido, solo, un lugar seco. ¿Alguna vez usted se árido? Que no lo calienta ni el sol. Entonces ahí fue llevado el Señor. Dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almendras del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en sus manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Fíjese lo que le dice el diablo, escrito está. ¿Quién está diciendo escrito está? El diablo. ¿Y dónde vio el diablo que estaba escrito? Quiere decir que el diablo conoce la Biblia y sabe que está escrito. ¿Y qué hizo? Fue y le citó. Fíjese que es muy importante esto, porque por ejemplo, una cosa es el logos. El logos es la palabra escrita. Y mire cómo está usurpando y se está robando la palabra escrita para darle un cauce incorrecto. La está usando la palabra escrita para sus propios fines. ¿Sí? ¿Cuánta gente utiliza, por ejemplo, la agrupación de los testigos de Jehová, que sacan una Biblia que realmente ni es Biblia y luego empiezan a citar cosas, textos que ellos, su misma organización modificó, diciendo que esa es la palabra de Dios? Quiero decirle que hay bases teológicas para demostrar que lo que tienen los testigos de Jehová no es ninguna Biblia, es una traducción que ellos mismos hicieron ajustándose a lo que ellos creen. Entonces manipularon los escritos para ajustarlos a sus creencias. Entonces ellos, mucha de esta gente cree que esa es la palabra. No, esa no es la palabra. Es exactamente lo que hizo el diablo aquí. Está manipulando la palabra para ajustarla a lo que él cree. ¿Y cuánta gente manipula y ajusta la palabra a lo que él cree? Por ejemplo, hay una ciencia que se llama la exégesis. Y hay otra que se llama le llaman eisegesis, pero con ei. Y la eisegesis es manipular la escritura para que la escritura diga lo que tú quieres que diga. Entonces el diablo está haciendo su eisegesis, manipulando la palabra para que se interprete como él quiere. Y no es así. Y entonces, fíjese lo que le dice. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y luego ya aquí usa, escrito está, a sus ángeles mandará por ti, te alzará en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo saco de la presa la Picacho, saco una lobina, la pongo en agua y me la llevo y la echo al mar? ¿Qué le pasa? Se muere porque no está en su contexto, es sacada de su texto.
y es puesta en otro contexto. Es exactamente lo que el diablo está haciendo aquí. Sacó la palabra de su contexto para ponerla donde él quiere ponerla. Entonces es exactamente lo que está sucediendo en estos tiempos, de que sustentan muchas cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios, y le meten mucha ciencia que no es, y ahí está la gente pues creyendo. Entonces es muy importante porque esa época estamos viviendo. Entonces el diablo le dice, escrito está, a sus ángeles mandará por ti, te alzará en las manos, para que tú nunca tropieces con tu pie en piedra. Y dice el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Y luego el Señor le cita la Biblia al diablo. Qué tremendo es este diablo, ¿no? El diablo le cita la Biblia. ¿A quién le está citando la Biblia? ¿A quién? O sea, Jesús es la palabra encarnada. Él es la encarnación de la verdad. Él es la verdad en un aspecto humano. Y miren el sinvergüenza del diablo, ¿a quién le está citando la palabra? Por ejemplo, esto. ¿Quién diseñó o inventó o hizo los chicles Adams? ¿Cómo se llama el dueño de esa chiclería? ¿Cómo se llama? Don Adams. Y una vez Don Adams fue a una ciudad y le estaban vendiendo chicles al señor Adams. O sea, al que hizo los chicles Adams le estaban vendiendo chicles. Es una idea, ¿no? Pero exactamente es sinvergüenza esa. Qué descaro. Qué terrible. A su mismo creador está tratando de engañarlo. O sea, al que lo hizo, al que le dio vida. ¿Sí? La palabra encarnada, el logos encarnado. ¿Sí? Y luego llega y no le da vergüenza, se para y le empieza a citar la Biblia al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está. Gloria a Dios. Además, no tentarás al Señor tu Dios. Es muy importante porque usa esa palabra Señor con mayúscula. Y esta palabra Señor con mayúscula es el Kurios, es el dueño, es el amo, es el dueño de todo, aún de él mismo. Y le está diciendo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Pero quién es ese? Versículo 1 del capítulo 4, para ser tentado por el diablo. Quiere decir entonces que estas potestades tienen que ver con el diablo. ¿Y cuántas veces el diablo viene y difama y te dice tantas tarugadas? El diablo viene y te dice, ¿ya viste a fulano? No cambia. ¿Sí? Viene y susurra. Y el diablo dice todas estas cosas precisamente porque lidiamos en contra. Entonces el diablo es un difamador. El diablo viene y te calumnia y te habla mal de Dios. Te dice cosas en contra de Dios. Por ejemplo, Dios ya te dejó. ¿Cómo Dios bendice a otros y a ti no? Ya ves fulano y sutano, Dios sí los ha bendecido y a ti no. Ya viste esto y aquello, pero tú no. ¿Cuántas veces el diablo viene y te dice eso para que te compares con otros? Sí. Y el diablo funciona y trabaja en todas estas áreas. Por ejemplo, ¿cómo atacaría aquí? ¿Qué rollo nos echaría el diablo por aquí? ¿Qué te dice el diablo en contra de la iglesia? ¿Qué te dice el diablo en contra de la colonia? ¿Cómo te califica la gente de aquel diablo? No son de tu estatus social. No te rebajes. Tú vete a la presidencia. Ese es tu culto. ¿Qué le dice el diablo? Muchas cosas que pensamos no son nuestras cosas, son los susurros del diablo que viene de alguna manera a difamar. ¿Sí? Como cuando le dijo Satanás a Jesús. Sí, vimos el domingo pasado, le dice que no te acontezca, huye, que no te pase eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de aquí, Satanás. Entonces lidiamos contra estas cosas. Entonces muchas de las cosas que pensamos tienen que ser llevadas al filtro de la palabra y tienen que ser confrontadas con la palabra de Dios. Y es exactamente aquí donde vamos a encontrar la respuesta de Dios para nosotros. Entonces vamos a ver los espíritus dragón. Los espíritus dragón
el poder para luchar de los espíritus dragón. Todo lo que ellos tienen y todo con lo que ellos luchan. Entonces el número 1 es el poder de lucha, o como el poder que ellos tienen para luchar de esos espíritus dragón en contra nuestra. Luego el poder de envenenamiento de los espíritus dragón. O sea, vienen y envenenan. Gloria a Jesús. Y luego el poder de lamento de los espíritus dragón. Entonces vamos a ¿nunca usted ha visto a alguien que nomás está quejando? A todos nos va como en feria. Todos pasamos por problemas. Todos batallamos. Pero hay quien tiene una mente positiva, una actitud correcta, y hay quien nomás está lamentando. El poder de lamento de los espíritus dragón y el propósito en la lucha de los espíritus dragón. El poder de lucha de los espíritus dragón. El poder inciso A, el poder de envenenamiento de los espíritus dragón. Inciso B, poder de lamento de los espíritus dragón. Número 2, el propósito en la lucha de los espíritus dragón. O sea, ¿cuál es el propósito que ellos tienen a luchar en contra del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ellos quieren? O sea, ¿cuál es lo que ellos quieren? Los espíritus, inciso A, los espíritus dragón acusan la naturaleza de Dios. Cuando usted escucha a alguien que le está hablando cosas malas de Dios, es el dragón a través de la persona. ¿Nunca ha escuchado a gente que de veras habla pestes de Dios y Dios ni en cuenta, ¿eh? Los espíritus dragón acusan la naturaleza de Dios. Sí, es muy importante porque entender los atributos de Dios, porque los atributos de Dios nos dan una revelación de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Esos son atributos de su naturaleza. Pues el dragón ataca la naturaleza de Dios, y vamos a encontrar mucha gente que escribe libros en contra de la naturaleza de Dios. Los espíritus dragón aspiran el viento del Espíritu Santo. ¿Ha visto las aspiradoras cuando están aspirando el polvo de los sillones? Pues los espíritus dragón le aspiran el gozo. Sí, le chupan el gozo, acaban con uno. Los lugares de habitación o moradas de los espíritus dragón. Es muy importante porque hay gente que se llena de estas cosas. ¿Sabe usted que un apóstata está lleno de dragones? Óigalo hablar nada más, para que vea las tonteras que habla en contra de la naturaleza de Dios. Entonces hay muchas doctrinas llenas de espíritus dragones. Por ejemplo, todas esas doctrinas, por ejemplo, lo que es la masonería y todas estas cosas así como esas cosas del Islam, de los mormones, de los masones, toda esta gente que no tiene las cosas de Dios, esas doctrinas están llenas de ese tipo de cosas, o esos dragones, porque en sus doctrinas o en sus mensajes acusan a Dios. Lugar de derrota de los espíritus dragón. ¿Dónde los puedes derrotar? No los vas a derrotar viendo la novela, ¿no, hermano? ¿No, verdad? Ni en chismeando. Ahorita vamos a dónde se derrota. O sea, todo ese desánimo y esa languidez y esa flojera, ¿dónde te la puedes sacudir? Hay muchos pretextos. Hay muchos pretextos. Poder para luchar de los espíritus dragón. Poder de envenenamiento de los espíritus dragón. ¿Se repite esto? Vamos a ver qué dice. Aquí está la cita. Está en el libro de Deuteronomios. ¿Sí? Poder para luchar de los espíritus dragón. Miren, quiero decirles esto. No es que cuando les digo esto porque no soy ajeno a eso. Las gentes que han tenido problemas de adicción, de adicciones con drogas muy fuertes, presentan cuadros muy difíciles. Fíjese que una vez fui a un centro de rehabilitación aquí en La Juárez, y
había una persona que había practicado brujería, había hecho pactos satánicos y pactos de sangre. Y él me pidió que lo llevara a un centro de rehabilitación. Y lo llevé a un centro de rehabilitación que abrieron ahí por la escuela, una escuela primaria. Ahí por donde están los soldados, en la Juárez, ahí por la 9ª. Y cuando llevó al muchacho a internarse, el encargado le estaba diciendo que se quedara y casi le estaba rogando, quédate, mira, te vamos a apoyar, esto te va a servir. Pues yo también le dije, mira, si ellos te reciben, quédate. En total que lo convencieron y ya para que se quedara, porque no se quería quedar. Primero dijo que lo llevara, ya que lo llevé me dijo que no. Pero ya lo convencieron ahí y me dice, hermano, dice, oiga, dice, ore por mí para quedarme. Bueno. Entonces, se agacharon para orar y me acuerdo que yo no me agaché para orar. Hay gente a la cual yo no me agacho para orar, los veo. Y en el caso de él, el Espíritu Dios me hizo sentir que no cerrara los ojos para orar, que lo viera. Entonces cuando estábamos orando y le dije que pronunciara la sangre del Cordero y que se arrepentía de sus pecados y que rompía con todo pacto que él practicó en la cuestión satánica y con la sangre del Cordero, rompía esas cosas, ¿qué cree que hizo? ¿Ha visto el mono ese verde? Se hizo así y se me echó encima. Y empecé yo a clamar la sangre y no me funcionó. Y que se me viene, Señor, pues no funciona. Y bueno, para atrás venía. Y pues que lo siento. Es que me había tirado con varias trompadas y no. Y que lo siento, una trompada en el nombre de Cristo. No, me tiró con, pero no me las dio. Si me las da, me noquea. Pero es porque no cerré los ojos. No siempre se cierran los ojos. Pero lo digo con gente que practicó ese tipo de cosas, les voy a enseñar porque tardan todo un proceso en la iglesia para ser liberados, porque a veces no están completamente liberados y a veces no van las personas porque uno no les da por su lado. Pero no es así. Mire, por ejemplo, quiero enseñar. Cuando una persona se droga, a ver, necesito a alguien que se quiera acostar aquí. ¿Te quieres acostar aquí, Isaac? Para que me ayudes. Ven para acá. Ven para acá. Que al cabo lo echan a la lavadora. Vamos a suponer que Dios pone tu sangre en la vida de nuestro hermano Isaac. Señor, lo bendecimos. Que él sea un bajista. Unge sus dedos, sus pensamientos, sus sentimientos, para que él te toque a ti, Señor Dios. Bendícelo, lo cubro con tu sangre, lo cubro con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a suponer que fueron las personas que tienen adicciones muy fuertes y que tuvo una adicción terrible y se quedó dormido 2 días, completamente drogado. ¿Sabe lo que pasa? Su cuerpo consciente está intoxicado y está aparentemente dormido, pero la subconsciencia, el inconsciente está abierto. ¿Y a qué crees que está abierto? A los dragones. Y entonces se llena sin darse cuenta. Entonces es toda gente que practica eso necesita un proceso de liberación, una especie de metamorfosis. ¿Para qué? Para que sea liberado de todas estas cosas. Por eso es que yo luego oro por toda la gente que reciba las lenguas, porque yo siempre he pensado, yo no se las doy. Y si el Espíritu de Dios bautiza a esa gente, el Espíritu de Dios se los dio. Y si Dios se los dio, Él tiene un propósito, yo no, Dios sí. Así puedes sentarte. Entonces, estas cosas trabajan así. Entonces este amigo, pues se me echó encima y me tiró como 3 trompadas, me quité y no me las dio. Y empecé a orar, pero no funcionó. Y entonces caí sentado. Pero cuando volteé, ¿qué creen, hermano? Todos los del albergue estaban endemoniados. ¿Ha visto esas películas de los muertos que caminan así? Así venían, hasta que el hermano Víctor abrió la puerta y salí corriendo. Hay que entender que no siempre tenemos unción, o no tenemos el nivel de unción para reprender el nivel de endemoniados. Hay mucha gente que juega la parte porque lee 2 o 3 libros de Ana Méndez y esa otra señora y otras hermanas, 3 libros y ya, creen que ya van. No. Tiene que haber consagración, tiene que haber entrega, tiene que haber adoración, tiene que haber súplica, tiene que estar la unción y el poder de Dios y que Dios te guíe a hacerlo. Si Dios no te guía a hacerlo, no va a funcionar.
tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, porque si Él te guía, Él te va a dar la unción para que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo aquí en la iglesia, ya ve que en algunos otros lugares, mis respetos, todo el mundo anda poniendo las manos a la gente en la cabeza y ahí andan orando por todo el mundo. Yo estoy de acuerdo en gente que es santa, gente que se aparta, y gente que camina con Dios y tiene transparencia, y es gente que tiene un llamado y tiene honestidad con Dios. Pero en este tiempo todo el mundo anda poniendo las manos en la cabeza de la gente. Mucha de esa gente termina mal. ¿Por qué? ¿Se acuerda del Gadareno? El Gadareno tenía problemas con este tipo de diablos, por eso era violento. Una persona violenta tiene ese tipo de problemas. Esa gente corajuda, neurótica, tiene problemas con esas cosas. ¿Por qué? Luego les voy a enseñar, no sé si aquí venga, viene una parte, una cita, una cosa muy bien ahí, donde de repente es el dragón el que habla a través de la gente. Cuando hay discernimiento y aprendemos, entonces oyes hablar al dragón. Pero necesitamos estudiar bien esto. Entonces viene, por ejemplo, el veneno de serpiente. Dice, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Hay diferentes tipos de serpientes mencionadas en la Biblia, y es muy importante esta serpiente de este áspid, ¿sí? Bien, hay estudios sobre esto. La palabra hebrea para veneno es kai mao, y significa calor, enojo, desagrado ardiente, ira quemante, indignación, coraje, fiebre, furia. Sí, fíjese que, por ejemplo, fui a un diplomado de violencia intrafamiliar y estaban comentando sobre lo que es la violencia y cómo desmantelar la violencia. Y a las personas que estaban dando este taller, explicaban cómo desocializar la violencia de la persona. Pero cuando la violencia toma el control, la persona ya no está consciente. Y eso ellos lo manejan así. Cuando la violencia toma el control, la gente ya no está consciente. Por eso hay mujeres que le pegan muy feo a sus hijos. ¿No ha visto a alguien que le pega a sus hijos? Y de repente se sienten mal por la golpiza, porque no le pegaron como un niño, le pegaron como que le están pegando a un adulto. Es lo mismo cuando alguien pierde el control y golpea y agrede a otros muy feo porque pierde el control. No pierde el control, nunca lo tuvo. No puede perder algo que no tiene. Exactamente, los dragones toman control sobre la persona y empiezan a agredir. Le digo por qué. Porque en el reino de las tinieblas los diablos se odian. Ningún diablo se quiere. Entre ellos mismos no se quieren, pero se unen para atacar la verdad. ¿No se ha fijado, por ejemplo, no sé si a usted le pase, pero de repente se junta la gente, todos para echarle carrilla porque es hermano, como que se ponen de acuerdo, no se ven, son retraidores, mentirosos, rechalones, pero bien que se juntan para darle a uno carrilla. Pues usted junta con otro hermano para que les dé carrilla en el nombre de Cristo. Entonces, el veneno de serpiente dice, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspid. ¿Sí? La palabra hebrea para veneno es esto, y significa calor, enojo, desagrado ardiente, ira quemante, indignación. ¿Sí? Ellos trabajan así. Hay gente que del enojo hasta les duele la cabeza. Hay gente que de tanto enojo se bloquean. ¿Por qué? Porque tienen problemas con estas cosas. Y es muy importante entender cómo trabajar en contra de estas cosas. Entonces el problema no es con el vecino, ni con el hermano, ni con mangano, ni con sutano. El problema es con las tinieblas. Y necesito la luz y la verdad y la unción de Dios para poderlas vencer. Bendito su nombre. El poder del lamento de los espíritus dragón. Fíjese lo que dice Miqueas. Dice Miqueas en el capítulo 1, versículo 8. El poder del lamento de los espíritus dragón dice: por esto lamentaré y aullaré. Andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Fíjese la figura que está utilizando Miqueas para hablar de estas cosas. Dice:
Por tanto, lamentaré y aullaré. ¿Cuántas gentes han tenido circunstancias que no han podido superar y quedaron bloqueadas y no buscan de Dios, no aceptan que Dios haga algo en sus vidas y viven con estas actitudes internas en su propio ser y se la pasan nomás lamentándose? ¿Verdad que cansa esa gente, cansan esas personas que nada más se la pasan lamentando? Y luego dice, aullaré. Ese tipo de actitudes que siempre usamos aquí, pobre de mí. Y es sí. Y andaré despojado. ¿Qué es despojado? Encuerado. Esto los tenía el gadareno. El gadareno se la pasaba lamentándose hasta que el Señor llegó y lo transformó. Hay gente que nada más se está lamentando. No siente, no siente. ¿Alguien conoce a alguien así? No, ya déjame pasar. Y vienes con tu disco rayado aquí a estarte lamentando en vez de ponerte a hacer algo. Es que nunca me han querido. Es que a mis hermanos sí les dan y a mí no. Sí le compraron su carro, qué sé yo, le dan, pero yo, que me porto bien y que estoy aquí. No estaba diciéndoles el hijo mayor al Señor. Y este que fue y me gastó todo por allá. Y yo siempre que he estado aquí contigo, nunca me has dado un kilo de tortillas y comer chicharrones allí en la esquina. Pero este que viene y ya gastó todo, a él sí le das. Es muy difícil esos dragones aquí en la iglesia, porque de repente la gente que ya tiene tiempo, si no aterriza bien, luego le empieza a dar envidia que Dios traiga a otra gente y la use. Y luego de repente estos dragones, sí, el pastor tiene sus favoritos, tiene sus consentidos. No sé ese hermano Isaac, porque lo consiente mucho el pastor. Esto pasa en iglesias grandes. Por ejemplo, la hermana Mari no se la acaba con esos dragones por allá, porque nomás se la pasa gente quejándose y echándole a la gente que la apoya. Pero esa gente que se lamenta es la gente que menos apoya, es la gente que menos ayuda. ¿Por qué? Porque aquí qué importa la hora que llegue, lo que importa es bendecir su nombre. Y si en mi vida está que limpiando un baño voy a bendecir su nombre, pues es poquito lo que voy a hacer para bendecirlo. Me la puso sencilla Dios. Entonces se la pasa, dice, despojado, desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Son los dragones. Entonces, mucha gente habla y dice cosas en contra del cuerpo de Cristo, cosas en contra de la gente. No son más que los dragones. Está en Miqueas 1:8. La raíz de la palabra hebrea para gemir, aquí está, es zafad, y significa golpear, arrancar el cabello, golpearse el pecho por tristeza, tener luto, lamentar, quejarse, llorar, deplorar, estar melancólico. Algunos le llaman adolescencia. Una cosa es la adolescencia y otra cosa es estas cosas. Pero dice ahí, golpear, arrancar el cabello. Hay gente que se arranca el cabello del coraje. Y hay gente que hasta se golpea de coraje. Por ejemplo, había un boxeador. Cuando iba a empezar a boxear, lo primero que hacía es acercarse para que le pegaran. Y ya que le pegaban, le daba un coraje y se le echaba encima al otro boxeador. Entonces hay gente que trae estas cosas y le gusta estar cucando a la gente hasta que le den duro. ¿Sí? Entonces, la raíz de esta palabra es gemir, significa golpear, arrancar el cabello, golpearse el pecho por tristeza. Se cree Tarzán. ¿No ha visto algún Tarzán por ahí quejándose en su casa? ¡Uy! Le dieron más en el plato a él que a mí. Tener luto. Es una persona apagada, sin brillo, sin chispa. Este luto es una especie de amargura. ¿Sí? El luto tiene que ver por pérdidas. Y nomás se la pasa quejando de lo que perdió. Y es que si no hubiera sido porque me sacó él, yo no hubiera perdido eso. Ay. Ya me lo has dicho como 50 veces. Pues te lo voy a decir 3 veces más para volver a empezar. Lamentar, quejarse. Eso es una depresión. ¿Alguno se ha deprimido? Piensen lo que piensa. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que piensa cuando está deprimido? Son
tiene una junta de dragones ahí en la mente. Y le están susurrando y echando veneno, lo están envenenando contra todos. Y luego dice, espérense, no se vayan, deje traerles café y galletas para todos. Propósito en la lucha de los espíritus dragón. Fíjese, otra cosa que ellos hacen, acusan la naturaleza de Dios. Y este es en el libro de Job 30, del 19 al 29. O sea, no que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hizo cosas muy interesantes Job. Pero mire más adelante en su caminar lo que empieza a decir. Fíjese lo que está diciendo Job. Él me derribó como el lodo. Está hablando de Dios. Y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Pues ¿qué le estaría diciendo para que no lo oyera? Muchas veces Dios no me oye porque lo que le estoy pidiendo no da el caso. Dice, clamo a ti. Sería bueno ver en el hebreo el significado de esa palabra para ver qué es lo que le está diciendo a Dios. A lo mejor le estaba diciendo lo que estaban diciendo los otros hermanos. Estaban unos hermanos orando en contra de otros, pidiéndole a Dios que le fuera mal a los otros hermanos. Y no, eso no funciona así. Clamo a ti y no me oyes. Me presto y no me atiendes. Es que no es a la hora que yo quiero. De repente uno quiere que Dios funcione cuando uno quiere. ¿Y cuánta gente dice, es que yo busqué a Dios y no lo encontré? Pero cuánta gente dice eso, es que yo fui a buscar a Dios. O fíjese lo que yo escucho decir a gente que ya dejó las cosas de Dios. Es que fui a la iglesia y me di cuenta de muchas cosas. ¿De qué cosas? De puro chisme son lo que se dio cuenta. Dice, me presto y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Ahí le está echando. Dios es muy mala onda conmigo. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Fíjese, se está quejando de Dios. Después de que Dios lo está ayudando, se está quejando de él. ¿Nunca le ha pasado que ayuda a alguien? No se queja de usted. Una vez presté la casa que tenemos allá en la Sánchez Celis. Y ahí duró mucho tiempo una persona viendo ahí. Y los estaban quejando. Después dijo, eso me pasa por metiche y acomedido. ¿No le ha pasado que ayuda a alguien y no se queja de usted después de que lo ayudó? Ah, pues está haciendo Job. Estamos hablando de Job. Dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y devolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Cavarán los sepulcros cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido. Luego aquí empieza a cantarle a Dios. Por eso dice, lo que hace tu derecha, o cómo está, que tu izquierda no lo sepa. Cuando hagas esto no toques trompeta. Pues aquí está tocando trompeta Job. Y ¿qué está haciendo? Está cantándole lo que hizo. Fíjese lo que dice. No lloré yo al afligido, no lloré yo al afligido, mi alma no se entristeció con el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces me vino el mal. ¿No se ha fijado que de repente los muchachos se empiezan a portar re mal? Y dicen, ¿qué hice yo, digo, para que me salieran los muchachos así? Fíjese, me gusta lo que dijo una persona, no puedes evitar hacer las cosas bien y que luego salga el mal. No tenemos el control de lo que la gente va a decidir. Pero mira lo que está diciendo aquí. Cuando esperaba yo el bien, entonces me vino el mal. Ahora que voy a la iglesia, ahora que hago esto, ¿me va peor? No, no te va peor, estás yendo re bien. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan, o sea, de coraje, y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamo, y he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. ¿Quién dijo esto? Job. ¿Nunca le ha pasado después de que Dios lo toca y nos estamos quejando? Son los dragones. Y ahorita vamos a dar unas citas muy interesantes de muchas de las cosas que nosotros pensamos no son de nosotros y nos las adjudicamos creyendo que son nuestros pensamientos. Fíjese, una vez
estaba escribiendo algo en la escritura y de repente empecé a pensar un montón de cosas. Y luego dije yo, no es posible que ahorita que estoy haciendo esto, piense esto. Más adelante, leyendo estos estudios, me di cuenta que era el susurro del dragón. ¿Cuántas veces estás leyendo la escritura en algo muy interesante y empiezan a susurrar otras ideas, otros pensamientos? Y de repente ya te fijaste. Ya le di de comer a todos y a ti no. Mira, compró refresco para ella o para él, pero para ti no. Y luego si vas y te sientas, te da de mala gana. Bueno, susurra. Quiero decirles que trabajamos con esto. Por ejemplo, en esta colonia hay mucho eso. ¿Por qué cree que son las oraciones en lenguas? ¿Por qué crees que hay que meterle unción, hay que meterle manifestaciones? O sea, yo creo en eso, por el nivel de diablos que se mueven. Los diablos no están ahí arriba, no, los diablos están metidos en la gente. Cuando los diablos se vayan de esa gente se va a acercar a Dios. Pero hay muchas cosas que hay en el pensamiento de toda la gente. Son pensamientos de autoestima baja, de falta de valor, sin valores. Gente que se acusa, gente que se lamenta, gente que no está contenta con la vida, gente que de alguna manera está enojada con Dios. Por eso es muy importante las lenguas, la intercesión, la búsqueda de Dios y hasta que Dios haga la obra. Y lo dice: ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamo, he venido a ser hermano de chacales y compañero de dragones. ¿Sí? Quiere decir entonces que, dice, lugar de habitación donde moran los espíritus dragón. Donde un lugar es la muerte. Hay lugares donde uno no debe de andar, porque hay pesca cosas malas. Nada tienes que andar en los antros y en todas esas cosas, porque no son lugares de Dios. ¿Quieres perder la luz? ¿Quieres perder la unción? Ahí se pierde, en los lugares de muerte, en los lugares de placer. Y pues esto tiene que ver con la carne. En la tierra seca y sedienta, morada externa, el lago de fuego. Estos son los 4 lugares donde ellos habitan. 1, en lugares de muerte. 2, en lugares de placer. 3, en tierra seca y sedienta. ¿Qué es una tierra seca y sedienta? Con razón el profeta Isaías profetizó en Isaías 41. Dice que iban a ser estanques de aguas en tierra seca. Fíjese lo que está diciendo. Quiere decir entonces que una depresión, una crisis psicológica, un brote de esos, ese tipo, mucha gente que está en los psiquiátricos, mucha gente que está en las cárceles, muchas gentes que están en lugares para enfermos mentales, son gentes que están completamente poseídas por estas cosas. Las gentes del narcotráfico, todas esas gentes que se dedican a esas cosas malas, sí, por ejemplo, a todas estas cosas, pues no están bien, son gente que está completamente poseída y está bajo el control de estas cosas. Dios, tierra, dice, la muerte, lugar de habitación para los espíritus dragón. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han aparentado en tus caminos nuestros pasos. Fíjese, vamos a ver esto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo esto. Precisamente que es un lugar de muerte, son lugares donde hubo vida, pero la gente dejó de caminar con Dios y entonces se llenaron de muerte. Pues es muy importante de vez en cuando hacer algo para no apagarnos. Entonces un lugar de muerte es un lugar apagado, es un lugar sin luz, un lugar sin chispa, sin búsqueda. Tienen sus pretextos, tienen sus cosas para justificar de alguna manera a los dragones, pero se necesita caminar con Dios. Y lo dice: Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará ahí, ni la habitará hijo de hombre. ¿Qué era Azor? Azor fue un lugar bendecido. No estoy seguro, parece que leí por ahí algún libro, donde Efesios
Parece que donde fue Efesios ahora es una ciudad, no sé si es Estambul o Turquía, algo así. Pero muchos de esos lugares, como Turquía y algunos otros lugares, fueron lugares que fueron evangelizados por los apóstoles o por la iglesia primitiva cuando se extiende el evangelio. Muchas de esas viejas ciudades, muchos de esos lugares, ahora son lugares donde no hay evangelio y no creen en Dios. Pero fueron lugares que un día estuvieron prendidos con la unción de Dios. Pero un día, pues, sí, pero se apagó. Eso fue Azor. Y está diciendo de Azor, será morada de chacales. ¿Qué es una morada de chacales? Son lugares donde un día estuvo la gloria de Dios. Son lugares donde un día estuvo la unción de Dios. ¿Por qué el diablo y estos dragones reclaman esos lugares? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo busca eso? ¿O por qué las tinieblas buscan eso? Porque fueron lugares donde tuvo la unción. Son lugares donde se derramó la unción de Dios. Pero un día algo sucedió, esta gente se apartó de Dios y entonces se llenó de dragones. ¿Y qué es lo que pasa con? Sí, o sea, el fuego de Dios es una unción y es un don de Dios que nos puede tocar. A la hora que tú levantas las manos, lo clamas, lo invocas, el fuego de su presencia viene sobre tu vida y cae el fuego y te hace tener manifestaciones para su gloria. Y las manifestaciones que expresa tu cuerpo no son manifestaciones controladas de tus pensamientos, son manifestaciones bajo el control y la unción del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que pone el movimiento que Él quiere que tu cuerpo haga. Bendito su nombre, en relación con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mira, dice la Escritura: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito su nombre. Y ese es un decreto, y dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre serpientes y escorpiones, sobre serpientes y dragones. En otras palabras, hay un movimiento de un pisoteo, gloria al nombre del Señor, para desalojar estas áreas que de alguna manera el diablo quiere controlar. Y cuando este tipo de influencias y tinieblas viene a tu vida, Dios ha decretado movimientos y exhibiciones del Espíritu de Dios que tienen un propósito en nuestra propia vida. El Espíritu de Dios lo conoce, y hay manifestaciones legalizadas en la Escritura de las cosas que Dios se acepta. Y la expresión de tu cuerpo, la expresión de los movimientos, es el lenguaje de lo que está pasando dentro de tu vida. ¿Cuántas veces vienes con una carga emocional? ¿Cuántas veces vienes en tu interior con una dureza interna que te es difícil caminar con Dios, que te es difícil avanzar a Dios? Te sientes atorado, te sientes inconcluso, como que algo hace falta en tu vida, y de repente cae la unción de Dios y empiezas a sacudirte y empiezas a pisotear. Y una vez que tienes esta expresión y manifestación, algo sucede dentro de ti y quedas liberado. Mire, hermano, por alguna razón el diablo las ataca. Dice: de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Y lo que tu boca confiesa, tu corazón lo cree. Entonces, cuando estás hablando en lenguas y estás diciendo cosas del Espíritu de Dios, ¿quién lo va a creer primero? Tu corazón. Entonces habla en lenguas, porque las lenguas vienen por el Espíritu de Dios. Y las lenguas son mensajes o cosas que Dios tiene para tu propio ser. Eso es una bendición, hermano. En vez de estar oyendo chismes y estar oyendo cosas que no son, mejor voy a dejar fluir el Espíritu de Dios para hacer declaraciones, y Él sí va de alguna manera a declarar cosas santas que mi corazón terminará creyendo. Pues es muy importante. Hay gente que no le da importancia, pero en la Biblia es importante. Entonces dice: Azor fue un lugar, dice, y será Babilonia montones de ruina, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. ¿Dónde tiene su origen Babilonia? Fue la metrópoli de los demonios. Vea en internet o vea por ahí estudios sobre historias de Babilonia, el tipo de dioses, de deidades, de cómo empieza y surge Babilonia. Inclusive hay muchas de las cosas que se practicaron en Babilonia las practica la Iglesia Católica.
la adoración a sus dioses que tuvo, nada más que es un sincretismo lo que maneja la Iglesia Católica y se han mezclado cosas, pero el trasfondo es babilónico. Hay un libro que se llama Babilonia y empieza a explicar exactamente, por ejemplo, lo que es el escapulario, lo que es el rosario, lo que era Tamuz, lo que era esto, lo que era el otro, y no son más que deidades. ¿Quién cree que vivió en Babilonia? Y venía de Babilonia, Esaú, y venía a matar a Jacob. Dice que ¿dónde venía? De Edom. Edom es el área donde está Babilonia. ¿Dónde cree que vivió? Vivió rodeado de todos estos ídolos. Y dice, y será Babilonia montones de ruina, moradas de chacales, espanto y burla sin morador. Gloria a Dios. Son lugares donde estos habitan. Entonces los lugares de idolatría. Por ejemplo, ¿qué quieres que haga tú en esos lugares donde se entierran a los narcos y ponen cosas ahí en los panteones? O sea, hay gente que se la pasa en los panteones. ¿Qué anda haciendo ahí? ¿Dónde se la llevaba el gadareno? En los sepulcros, en lugares de muerte. Nosotros somos muy dados a guiarnos por lo que sentimos. Y uno empieza a decir, es que yo soy sincero, yo cuando no siento ganas, digo, no siento ganas. Sí, pero no siempre nos guiamos por lo que sentimos, porque no siempre lo que sentimos es la verdad. No siempre tiene uno ganas de caminar con Dios, pero la verdad es que tengo que caminar con Dios aunque no tenga ganas. Por ejemplo, yo como pastor no que siempre llego risueño, aleluya, bendito. No. A veces, vente hermano Fer, sí, hay que caminar con Dios. El placer es un lugar para morada de dragones, y sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleites. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días se alargan. La palabra deleite en hebreo significa deleitarse a sí mismo, suave, flexible, afeminado, lucirse a sí mismo, lujoso. Esa es esa gente soberbia y sangrona que se cree mucho. ¿No conoce a alguien así? No ha. Pero mire todo lo que es. Esa palabra deleite significa todo esto. Entonces estamos viviendo una época muy difícil. Una vez oré por unas señoras que tenían problema de identidad, pero eran señoras. Y me estaban diciendo, ¿usted a qué se dedica? Oiga, pues soy pastor. ¿Y cómo le va? No me ha ido muy bien, les digo. ¿Y eso? No, pues es que la gente no quiere creer. Y a todos los que le hablo de Cristo me dicen que no. Oh, qué mal está eso. Le digo, ¿por qué no? Bueno, para que yo me sienta bien, ¿por qué no me siguen el rollo? ¿Cómo? Vamos a orar y ustedes reciben a Cristo y a ver si me siento yo bien, porque pues nadie quiere. Ah, bueno. Y oramos, pidieron perdón y luego ¿qué nos hizo? Pero uno empezó a hablar así medio raro y empezó a maltratar, la otra no. Era el dragón dentro de esa persona. ¿Sí? Entonces, la palabra hebrea es angua, que significa deleitarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué es deleitarse a sí mismo? Suave, flexible, lucirse a sí mismo, lujoso. O sea, esa es gente que se sigue el rollo y se da más importancia que Dios. Isaías 58, 13, 14. Si retirares del día de reposo tu pie de hacer la voluntad en el día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este sábado, ¿quién cree que es? Es Jesús. Él es el Shabbat, es el descanso. Él dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces dice aquí, si retrajeres del día de reposo, el día de reposo es el Señor, tu pie haced la voluntad de Dios en mi día santo. En otras palabras, es caminar con el Señor. Él es el Shabbat, Él es el descanso. Dice Él, venid a mí los que estáis cansados y cansados,
que yo os haré descansar. Tú puedes hacer un sábado entre semana, el lunes, el que sea cualquier día, el día que descanses, te puedes levantar muy temprano, aunque no sea sábado, levantar tus manos, hablar al Señor, reconciliarte con Él, tratar tus situaciones, y de repente Él trae perdón a tu vida y descansas. Entonces, gloria a Jesús. Si la tierra seca y sedienta, morada de dragones. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿De quién dice aquí? Nos habla. Reducirá a Jerusalén en un montón de ruinas, morada de chacales, y convertirse en las ciudades de Judá en desolación, que no queda morador. ¿Quién sabe lo que está pasando en Jerusalén ahorita? Si usted ve lo que está pasando en Jerusalén, es horrible lo que está pasando en Jerusalén. No sé si ya fue llamada Jerusalén la capital gay. Jerusalén. Después de que ese lugar donde llegó el Mesías, después de que ese lugar donde estuvo la verdad, donde fue derramada la sangre de Cristo, donde la unción y la gloria de Dios bajó, mire cómo está ahora. ¿Sí? Queda entender esto, que esto de caminar con el Señor no es un juego. Una cosa es las cuestiones religiosas, pero otra cosa es la relación con Dios, y nuestro caminar con Él y seguirlo a Él. Pero dice, esto lo dice Jeremías, ¿sí? Y Jerusalén fue la ciudad del rey. ¿Qué fue Jerusalén? El lugar donde llegó el Salvador. ¿Qué fue Jerusalén? El lugar donde estuvo la Torah, la palabra de Dios. Y ve en el internet, busque por ahí cómo está, busque información de la condición de Jerusalén. Quiere decir entonces que es muy importante. ¿Por qué? Porque fueron lugares que fueron tocados por Dios. ¿Cuánta gente fue tocada por Dios y ahora está completamente perdida? ¿Cuánta gente conoció la luz y caminó con Dios, pero en un punto de su vida se apartó de Dios? Quiere decir que entonces aquí en las cosas de Dios no importa cómo llega uno, el problema es cómo uno termina. ¿Cuánta gente comienza bien en las cosas de Dios y termina resentida, termina enojada, termina molesta con las cosas de Dios? Quiero decirte, hermano, es como el boxeador. Una vez que llega el boxeador al cuadrilátero, ahora tiene que pelear para mantenerse ahí arriba. Ya llegaste a las cosas de Dios, ahora lucha para mantenerte con el Señor y lidia en contra de todo aquello que viene en la oposición. ¿Por qué? Porque mire, no sé usted qué sienta. Me tocó ver a un hermano que de veras tenía lágrimas para Dios, y me tocó verlo que caminaba con Dios, pero hace poco lo vi mal, y después de que pues él compartía de Dios, y me puse a platicar con él y estaba enojado, resentido, echándole a los hermanos y algo le sucedió en una iglesia. Estaba bien enojado, pero me tocó verlo cantar, me tocó verlo llorar en los altares, me tocó verlo bañado en lágrimas, y ahora anda muy mal. Un día pasando por una fiesta, vi a la gente que aparentemente estaba contenta ahí, estaban tomando y haciendo un desastre ahí. Y yo venía de un servicio con unos hermanos, y mire lo que sentí de Dios. Mira, Fer, no es tanto que Dios los ame. Dice, mira, Fer, no es tanto que el diablo los quiera ayudar. ¿Sabes lo que está sucediendo en lo espiritual ahorita? Mira lo que está pasando, es esto, dice. El diablo los necesita para burlarse de Dios. Para eso los quiere. ¿Cómo? Para burlarse de sí. Porque el diablo le dice a Dios, míralos. Pues no, que te estaban la otra vez alabando, glorificando su nombre. Entonces, eso de Azor es un lugar donde el diablo viene y se burla de Dios. Una vez que hemos conocido al Señor y caminamos con Él, el diablo viene a hacernos la vida de cuadritos para tumbarnos y de alguna manera reírse de Dios a través de nosotros, yéndonos al terreno natural. ¿Qué sentirá un padre normal cuando ve a su hijo drogado? ¿Qué sentirá una madre normal cuando ve a sus hijos mal y no poder cambiar ni hacer nada? Entonces imagínate lo que Dios siente cuando ve a uno de sus hijos caídos y el diablo burlándose de Dios. ¿Sí? Ese es el nivel de pecado
Por eso, hermano, ya llegó, manténgase. Hermano, ya llegó, no voltee a los lados. Hermano, ya llegó, no busque defectos en la gente. Hermano, ya llegó, no vea las fallas de otros. Hermano, ya llegó, no voltee para atrás. Hermano, ya llegó, ponga sus ojos en el Señor. Hermano, ya llegó, no quite sus ojos de Dios. Vea hacia donde está Dios. Siga mirando a Dios. No voltee a ningún otro lado, porque nadie puede hacer lo que Dios hace por usted. ¿Y por qué es tan importante poner mis ojos y voltear hacia Dios y no quitar mis ojos de Dios? ¿Por qué? Porque lo que usted ve, en eso se convierte. ¿Por qué cree usted que Jacob le pintó la colita a las ovejas, y las ovejas que estaban naciendo con las colita pintada? Porque es muy importante lo que está viendo, porque lo que está viendo tiene influencia sobre lo que usted es. Y si yo veo a Dios, si yo veo al Cordero, si veo a Cristo, voy a, de alguna manera, mi naturaleza va a ser afín a la naturaleza de Dios. Pero si yo empiezo a ver los defectos, si empiezo a ver las fallas, si empiezo a ver lo malo de otra gente, eso me va a dañar, eso no me va a funcionar, eso me va a sacar de la jugada, eso me va a hacer a un lado. Pero si pongo mis ojos en Cristo, si pongo mis ojos en sus heridas, si pongo mis ojos en su amor y en su misericordia y lo que Él es, algo va a suceder en mi vida, algo va a pasar con mis durezas, algo va a pasar en mi propio ser, y lo que va a suceder es llenarme de Él. Sí, pero estas cosas, dice, he aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. ¿Sabe por qué yo estoy contento aquí en este lugar? ¿Por qué cree que yo me siento muy contento aquí? Porque este lugar había sido cerrado y Dios lo volvió a abrir. Gloria a Dios, ¿no? Se estaba riendo el demonio ese de enfrente. Se estaba riendo la santería, ¿sí? Todo eso, por ejemplo, esto. Y las gentes que no creen en Dios, que tienen otras ideas. Inclusive, cuando recién llegamos aquí, me acuerdo que estaba parado ahí en la puerta y llega un niño y me dice, oiga, dice, nosotros corrimos al pastor que había estado aquí, pero venía de ahí enfrente. Ah, ¿ustedes lo corrieron? Sí, y también lo vamos a correr a usted y a los que vengan. Eso me dijo a mí. ¿Usted cree que esa fue la voz de Dios? Fue la voz del dragón a través de una voz de niño. Lo dice. Le digo, ah, sí. Pues dile al que te dijo, un esqueleto de yeso en forma de calavera no nos va a correr. Que mejor se vaya a buscar a ver para dónde se va, porque de aquí no nos vamos a mover, a menos que Dios saque. Pero es eso. No es tanto el lugar, lo físico es lo de menos. Su presencia es lo que vale. Pero entonces, ¿quién cree que estaba? ¿Quién cree? He aquí viene voz de rumor, viene, y alboroto grande de la tierra norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá. Todos los lugares utilizados para alabanza iban a ser cerrados. Entonces, no le sé que ahorita no le sé que estemos batallando. ¿Qué importa lo que digan los dragones y las tinieblas? ¿Sabe una persona que viene aquí y dice que empieza a hablar cosas malas de la iglesia? O sea, ¿qué viene pues? Empieza a profetizar y dice un don tonteras. Es el diablo. Ahora es muy importante lo que la gente dice y habla. Cuando la gente no tiene de Dios y no busca de Dios, cualquier cosa que el diablo diga la toman muy a pecho. Si usted oye cosas, conjuros en contra de la iglesia, levante las manos y empieza a hablar en lenguas, glorifica el nombre, clame la sangre para que eso se vaya. No son más que los dragones. La morada eterna para los espíritus dragón. ¿Dónde? El lago de fuego. A ver, vamos a si quiere apuntar la cita porque es mucha. Voy a brincarme esta auto que viene ahí. La cita es Isaías 34 del 8 al 17. Mire, por ejemplo, dice, en sus alcazares crecerán espinos. ¿De qué hablan las espinas? De actitudes hostiles. Hay gente que nomás la toca, nomás está espinando. ¿No conoce a alguien que nomás está espinando?
y será morada de chacales, patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y las cabras salvajes, la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada, y allá para sí reposo. Ahí anadirá el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí los buitres, cada uno con su compañero. Inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con sus compañeros, porque de su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, y les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para que siempre tendrán para heredar de generación en generación. Todos estos nombres de estos animales, ¿sí?, es una descripción que el profeta, que la escritura dice, pero está hablando de todas estas conductas de estos espíritus dragón, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el buitre? ¿Qué es el buitre? A ver, Kenia, ¿qué comen los buitres? Carroña. ¿Cómo puedo detectar que ando batallando con un buitre en mi corazón? Cuando empiezo a decir, platícame, ¿qué te dijeron? No, comer carroña de otros es estar chismeando, es estar hablando de otros, es que me estén diciendo cosas de otros. No, yo no como carroña, háblame de Cristo. Entonces, cuando uno está hablando de la gente y uno está oyendo y está comiendo carroña, no me edifican las fallas de mi hermano. Dios lo bendiga y encuentre su camino de regreso. Mejor háblame de Cristo. Y si puede, cómprese una calcamonía que dice, háblame de Cristo, no de chismes. ¿No la ha visto? Ahora venden en las Biblias cristianas. No salió la que yo quería enseñarles, pero uno de los lugares de derrota de los dragones es la alabanza. Por eso es muy importante alabar su nombre. Es muy importante levantar mis manos. ¿Cuántas veces traes una actitud de enojo, de algo muy fuerte en contra de algo, de alguien? ¿Cuántas veces se levantó un buitre en tu voluntad y empieza a comer carroña y a comer otras cosas? ¿Cuántas veces se levanta un búho a estar haciendo cosas dentro de tu propio ser? O una lechuza. ¿Sí? Todas estas cosas estarán ahí, ¿sí? Y todas estas son figuras de estos dragones, y cómo estas cosas atacan el pueblo de Dios, y cómo estas cosas atacan y de alguna manera vienen a quererme quitar mi caminar con Dios. Vamos a cantar un canto, ese canto que estaban tocando, que dice, sánanos, somos tu pueblo. Dile, ponte de pie, vamos a cantarle, somos tu pueblo. Ábrele al Señor, levanta tus manos y dile, aquí estoy. Dile, aquí está mi vida, aquí está lo que soy. Necesito, Señor, de tu presencia. Dile, necesito, te doy gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces no me doy cuenta que acuso tu naturaleza? ¿Cuántas veces no me doy cuenta de lo único que hay en mi boca es puro lamento? ¿Cuántas veces lo único que hay en mi ser es crítica? Ven a mi corazón, Señor. ¿Cuántas veces en nuestro ser lo único que hay es ingratitud? ¿Qué dijo Job? Job, con toda la luz que él tuvo de Dios, él tuvo problema con esos dragones. Aún conociendo tanto de Dios, él tuvo que lidiar en su vida. Él tuvo que lidiar en su ser. Dile al Señor, estoy esta mañana aquí porque tú tienes un propósito y hay un plan maestro, Señor. Voy de pasada por esta tierra, Señor. Mi casa está en la eternidad. No quiero estar resentido, no quiero estar enojado, no quiero vivir desánimo, no quiero estar en la tierra de Azor. Quiero estar en la tierra de alabanza, quiero estar en la tierra de gratitud, quiero estar en la tierra donde me has llamado, Señor. Quiero tener un corazón agradecido. Quiero tener oídos agradecidos.
Quiero tener una boca llena de alabanza, una boca llena de gratitud. Padre Dios, háblale al Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Amado Dios, te damos la gloria. Bendito Dios, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Ven, Señor Dios, a nuestras vidas. Ven a nuestros corazones, Señor. Bendícenos en este tiempo. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestra familia. Bendice a quienes no han podido venir, Señor Dios. Te damos la gloria, Señor. Te exaltamos. Te damos la gloria, Señor. Y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Que tu grande amor, Señor Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y bendito Espíritu permanezca en nuestras vidas. Guárdanos en paz en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.